Integrantes, representantes de los medios de comunicación, una serie de compañeras y compañeros de la fracción parlamentaria del PRI, queremos darles al compartir algunos puntos de vista a propósito de asuntos de interés nacional. El grupo parlamentario propondrá a la Comisión de Presupuesto la creación o la incorporación de un artículo que, además de dotar de recursos al Fondo Nacional de Desastres, al FONDEN, ordene que se tomen las medidas para agilizar su entrega a fin de que las acciones de reconstrucción y mitigación de daños que tanto se requieren en los estados que han sufrido afectaciones se realicen de manera oportuna y eficiente, independientemente de poner en operación el seguro contra riesgos catastróficos que el gobierno federal oportuna e inteligentemente puso en operación. El grupo parlamentario ha decidido que, además de secundar la propuesta de la mesa directiva del descuento a la dieta, que es común a los 500, nosotros hemos autorizado a través de un escrito el descuento de 40,000 pesos por cada diputado o diputado integrante de la fracción, a fin de destinarlos a las labores de reconstrucción y de vuelta a la normalidad de los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. Nuestras compañeras y compañeros diputadas y diputados de aquellas entidades federativas serán quienes se encarguen de aplicarlo en forma directa, y hemos decidido que no se envíen desde la Ciudad de México víveres o elementos materiales, sino recursos que se puedan aprovechar para que, aunque sea en alguna medida, se reactive también la economía de los estados, de suerte que las compras se puedan llevar a cabo en las localidades de las que estamos hablando. Esta medida, que tiene fuerza legal, tendría fuerza legal si se incorpora al presupuesto de egresos de la Federación, ya se puso en marcha en el presupuesto de egresos de la Federación de 2014, de modo que esos recursos, los que eventualmente la Comisión y después el Pleno ordenen la creación de una reserva especial en el FONDEN, insisto, para la atención oportuna y eficiente de las necesidades de aquella comunidad. En otro orden de ideas, quiero expresar a nombre de mis compañeras y compañeros que, enterados como estamos, porque ha sido una cuestión pública, de la presencia de dirigentes de otros partidos políticos, nos parece que esta, siendo la casa de las múltiples voces, puede permitir, y ocurre cotidianamente, la presencia de quien guste. Es una casa, es un sitio abierto a la comunidad. Solo que nadie puede olvidar que en la Cámara de Diputados mandan los diputados. En consecuencia, nos parece que nadie, aunque esto cada quien se hará cargo, debe desarrollar su trabajo por consigna. Debe desplegar la acción política a partir de la búsqueda de intereses extralegislativos. Y para referirme a uno de los planteamientos que aquí se formuló, leímos con interés, porque fue un documento que se circuló, que es público, un planteamiento a propósito de la agenda legislativa. Encontramos interesante algunas de las propuestas porque coinciden con la nuestra. Es el caso de la dictaminación de la ley de desaparición forzada, o la dictaminación de las normas relacionadas con la erradicación de la violencia política de género. No obstante, quizás se les olvida o no han leído recientemente la ley orgánica del Congreso, que quien debe establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones, esto es, dicho de otro modo, la agenda legislativa, no de los grupos, sino de la Cámara, lo tiene que hacer la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, un órgano integrado por la mesa directiva, por el presidente de la mesa directiva y por las fracciones
de todos los partidos políticos. Y olvidan que las decisiones en esta instancia, en este órgano de gobierno, de conformidad con el artículo 37, numeral 4 de la ley orgánica, las decisiones se toman por voto ponderado. Dicho de otro modo, la agenda legislativa de la Cámara de Diputados la vamos a fijar nosotros. En consecuencia, y nunca con visiones partidarias, sesgadas, ni tratando de encontrar en ello medro político en la coyuntura, sino haciéndolo con todo sentido de responsabilidad para responder a las expectativas de la nación, que más allá de orígenes partidarios es superior a cualquier coyuntura, a cualquier tema que pueda ser motivo de interés en algún momento. Por eso habremos de llevar a la conferencia las agendas de todos los grupos políticos para encontrar las coincidencias, porque somos afectos a la construcción de consensos. Y por supuesto, donde no los haya, valdrá, como en cualquier democracia, la mayoría. Y la mayoría, no solo en términos numéricos, sino estoy seguro que como expresión argumental, la mayoría de razón le asistirá a quienes somos capaces de aglutinar a mucho más de la mitad de los votos de esta Cámara de Diputados. Una posición más. Ayer cumplimos con toda oportunidad con el compromiso que formulé de parte de mis compañeras y compañeros el jueves de la semana pasada. Presentamos una iniciativa de reformas y adiciones a un artículo transitorio de una reforma constitucional al 102. Consecuentes con nuestra posición original, mantenemos firme y unánimemente con el Senado de la República y con la Dirección Nacional del Partido la decisión de no permitir el pase automático de procurador a fiscal, no más. De modo que quienes creen que el debate tiene que versar sobre cuestiones orgánicas o reestructuración administrativa o un nuevo modelo de procuraduría o fiscalía, tendrán que hacerlo en el Senado de la República, no en la Cámara de Diputados. Nosotros, en tanto colegisladora, estaremos esperando lo que venga en carácter de minuta en su tiempo de la Cámara de Senadores para discutirlo y aprobarlo. Hemos dicho a quienes han solicitado de las organizaciones de la sociedad civil, todas respetables, que el intercambio de impresiones que eventualmente deseen hacer, lo formulen en el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales, que es a la que se le turnó por trámite ordinario, no solo nuestra iniciativa, sino otras de diversos grupos parlamentarios. En consecuencia, estamos listos para dar el debate en la Comisión de Puntos Constitucionales y eventualmente en el Pleno. Seguros como estamos que el tránsito de Procuraduría a Fiscalía tiene que darse en forma consistente y jurídicamente firme y sólido, porque queremos que una institución de esta envergadura, de esta institución vital en el marco general del Sistema Nacional Anticorrupción, nazca robusta y sea desde el principio eficaz. Y dicho lo anterior, nos sigue pareciendo importante, no solo para el PRI, sino para la opinión pública, que solventados los asuntos de la coyuntura de este frente recién creado, el presidente nacional de Acción Nacional no debe evadir la responsabilidad jurídica y ética de decirle a la sociedad mexicana cuáles son los orígenes del crecimiento exponencial de los recursos del patrimonio propio y de su familia. Es importante que, si la transparencia y la rendición de cuentas son valores propios de la democracia,
se predique con el ejemplo. Estoy a sus órdenes. Gracias, señor. Margarita Nicolás, en primer término. Buenas tardes a las diputadas y a los diputados. Doctor Camacho, yo te quiero preguntar sobre este tema. No entendí bien, ¿cuál es el error que hay en la presentación que hizo el Frente Amplio sobre estos 15 puntos? Porque finalmente lo van a defender como fracciones aquí en la Cámara. ¿En qué incurrieron? ¿Cuál es el error? No entiendo. Y también preguntarle sobre este tema de lo que están pidiendo las redes sociales en torno de que los partidos políticos donen el 20% de sus prerrogativas a paliar un poquito las penas que tienen estos estados que están siniestrados. Y finalmente, una opinión sobre este oportunismo político o personal de Miguel Ángel Yunes de rotular las despensas y las camionetas con esta leyenda que decía Yúnete. Gracias. Gracias, Margarita. El dictado de una agenda legislativa por un bloque de partidos que no constituyen la mayoría queda en una manifestación de voluntad. Toda vez que, como dije y repito, el programa legislativo, como lo denomina la ley orgánica, el programa legislativo de la Cámara, no de las fracciones, se decide en la conferencia. Y en la conferencia las decisiones se toman por voto ponderado. Y evidentemente que hay planteamientos formulados por el Frente multicitado que tienen como único propósito generar enfrentamiento y a partir del oportunismo político y las verdades a medias tratar de ganar prosélitos. Lo que reivindico, aclaro, es la facultad de la conferencia de ser esa instancia del gobierno de la Cámara a la que corresponde definir el programa legislativo. Insisto, y hago la afirmación categórica, no solo tenemos los votos, tenemos los argumentos, y el programa legislativo lo vamos a definir nosotros. Segunda, me parece una muy buena propuesta lo de la donación de las prerrogativas a los partidos políticos. Habrá que preguntarles a las dirigencias de todos los partidos políticos. No es una resolución a cargo de los diputados. Y el oportunismo político se paga caro, porque hoy que las redes sociales, los fotógrafos, los camarógrafos están por todos lados, creo que es no solo ilegal, sino inmoral medrar con la desgracia ajena. Nosotros hemos hecho público aquí la decisión de donar estos recursos, pero la indicación del grupo a las compañeras y compañeros de esos estados es sencillamente integrarse con la comunidad y con las autoridades federales, estatales, municipales en las labores de rescate y normalización de la vida cotidiana. Conociendo el tamaño del reto y la cuantificación de recursos, es evidente que se trata o acaba siendo una modesta contribución, pero para nosotros, además del valor económico, tiene un valor simbólico. Es una forma concreta de expresar nuestra solidaridad y nuestro respaldo con las familias afectadas. Acompañan al coordinador César Camacho, la diputada Marta Tamayo, la diputada Liliana Madrigal, la diputada Carolina Monroy, la diputada Glorimelda Félix y la diputada Graciela Palomares, así como el diputado Baltasar Hinojosa y el diputado Edgar Romo. Tiene la palabra Adriana Hernández, de 724. Diputado, buenas tardes. A mí me gustaría saber dos cosas. Primero, respecto a los trabajos que va a tener mañana la Comisión de Puntos Constitucionales. Entonces, el PRI está a favor de que ya se le cierre definitivamente al procurador, a Raúl Cervantes, la puerta para que él pueda tener este pase. Eso por una. Por la otra, ¿ustedes contemplarían en el presupuesto que se aumente el dinero hacia estas entidades tras la desgracia y no solamente quede en un donativo que se puedan hacer? Nosotros vamos a reiterar en la Comisión de Puntos Constitucionales y llegado el caso en el Pleno, la postura del presidente Peña de no pase automático de procurador a fiscal y no más. Nos parece no solo violatorio de garantías, nos parece que se trata de una consigna. Y les quiero recordar que algunas de las características de la ley es la generalidad y la abstracción. Esto, una disposición de esa naturaleza,
tiene destinatario, y nos parece que independientemente de si en su momento, si la disposición se mantiene, si Raúl Cervantes deseara participar o no en ese proceso de selección, la Constitución, el transitorio de la Constitución, porque también les recuerdo que los artículos transitorios de una reforma son parte del texto de la norma, es decir, su condición de transitorios no los hace artículos secundarios o artículos de menor entidad jurídica, son de la misma fuerza que los artículos sustantivos. Entonces, nos parece un despropósito que se piense en impedir la participación del procurador en el nuevo proceso. Insisto, independientemente de que si llegado el caso decide participar o no, y les voy a dar un ejemplo de un proceso similar, de un asunto que está a la vuelta de la esquina, el nombramiento del auditor superior de la Federación. La ley habla de la posibilidad de que el auditor en funciones puede ser sujeto de un nuevo nombramiento, pero se debe someter al concurso. Eso no implica prejuicio alguno de si va a ser sujeto de un nuevo nombramiento o no. Lo que no se puede conculcar es el derecho a participar. En consecuencia, para que quede claro, nuestra posición es la misma y la reiteramos con firmeza: no al pase automático de procurador a fiscal y nada más. Y una valoración de orden político, es un planteamiento fuera de lugar, es un sinsentido político, acaba siendo hasta una provocación, que cada nueva negociación parezca que nuestras contrapartes elevan el listón de lo posible a negociar. El 30 de agosto por la noche, el planteamiento era que el PAN tuviera la mesa directiva del Senado. En la madrugada del 31, al PAN le dieron la mesa directiva del Senado. La mañana del 31 ya era evitar el pase automático del procurador a fiscal, asunto sobre el que logramos un acuerdo. Ahora es un planteamiento nuevo. En consecuencia, esto le quita seriedad a las negociaciones, porque en cada episodio resulta que parece que hay un nuevo planteamiento que parece un juego de mal gusto, porque en el fondo trasluce el deseo de que no haya acuerdos. Entonces, para que quede claro desde ahora, nosotros nos quedamos en donde estamos, no al pase automático de procurador a fiscal, no más. Aumentarse el dinero para las entidades afectadas por el sismo en su presupuesto, ¿se podría dar eso? Dije, y quiero repetirlo, que de manera similar a lo que ocurrió en 2014 en el presupuesto de egresos de la Federación, se incluyó un artículo transitorio del presupuesto de egresos de la Federación que creó una reserva especial en el Fonden, en aquel entonces de 7,000 millones de pesos, sujeto a las mismas reglas de aplicación y de vigilancia. Creemos que además la oportuna medida del gobierno federal de este seguro de riesgos catastróficos va a ayudar enormidades a las tareas de rescate y normalización de la vida, pero no son suficientes. Por eso, como el presupuesto de egresos de la Federación no tiene esta previsión, nosotros la vamos a sugerir en el proyecto de presupuesto que se va a llevar al Pleno. La creación, dije, de una reserva especial en el Fonden destinado directamente a el alivio de los problemas derivados del sismo en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. En este tema. Gracias. Si mantienen esta posición anunciada, están en franca irresponsabilidad. Pero además no hacen cuentas. La ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación no requieren mayoría calificada. Y enseguida, lo he dicho y hoy lo reitero, el PRI no va con la propuesta de mando mixto. Nosotros estamos, y lo hemos justificado y lo haremos cuantas veces se necesite, a favor del planteamiento de mando único. Y en relación con seguridad interior, el dictamen está prácticamente listo. Sería una lástima que la posición de Acción Nacional cambiara por un asunto de coyuntura, porque le estaríamos privando a la comunidad de certeza jurídica en la actuación de las Fuerzas Armadas.
los propios gobiernos de los estados que tienen al frente a un panista, no exagero, claman porque el ejército llegue o se quede, de suerte que en su mal se lo hallarán si no hay respaldo a las medidas de seguridad interior. Con una precisión, la materia de seguridad interior no está legislada. O sea, estamos frente a algo que en el mundo jurídico se llama una laguna jurídica, o sea, no hay normas. Y la falta de normas fragiliza la actuación de las autoridades, a diferencia de los temas de seguridad pública que están legislados. Puede alguno decir, desde mi punto de vista, con razón, que las normas de seguridad pública son insuficientes o deben ponerse al día, pero hay legislación. Entonces, la discusión de mando mixto, mando único puede mantenerse vigente, pero hay reglas hoy. En cambio, en seguridad interior no hay legislación al respecto, más que la base constitucional del artículo 89, que le da al presidente la facultad de asignar a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Marina, a la Fuerza Aérea, a tareas, dice, de defensa exterior y seguridad interior. Sara Pablo, de Radio Fórmula. Sí, gracias, diputadas, buenas tardes. Preguntarle, ¿cuándo se va a reunir la conferencia para definir la agenda legislativa de la Cámara de Diputados? Y preguntarle sobre 3 aspectos concretos de esta agenda que en sí, pues sí es muy amplia, que presenta el Frente, que son 15 puntos. Preguntarle sobre fuero, gobiernos de coalición, y ellos dicen revertir el llamado gasolinazo. ¿Qué opina de estas propuestas? Y finalmente, dice usted que en cada negociación elevan el listón en el Frente, y pues si eso no tendrá más bien la intención de que el tema se quede atorado para que sea pues una bandera política, o a qué atribuye usted esta manera de elevar las peticiones. Gracias. Creo que la indisposición a discutir para legislar acaba, insisto, siendo un signo de irresponsabilidad. Pero cada quien al final cargará con los efectos de lo que haga o deje de hacer. El PRI, en su 22 asamblea, se ha mostrado a favor de eliminar cualquier situación de privilegio o de impunidad, cualquiera que sean sus manifestaciones. El fuero es muy antiguo y tiene una razón de ser. Lo que hay que valorar es si se tiene que modificar para poner al día, porque el texto constitucional vigente es en términos sustantivos igual al de 1824. O sea, es evidente que una institución jurídica tiene que evolucionar de la mano de la evolución social. Creemos que no es necesario legislar sobre gobiernos de coalición, porque el elemento articulador de un gobierno de coalición son los acuerdos políticos, más que las leyes. La reversión de esta medida, como ellos le llaman, que es el cambio a IEPS, es simplemente demagógica y electorera, y es irresponsable, porque se los vamos a demandar, no les dan las cuentas, y además aquí van a meter en aprietos a los gobiernos locales, muchos de ellos encabezados por su partido. Y si con toda mala intención dificultan las cosas para atorarlo, lo van a conseguir, nada más que la responsabilidad va a ser suya. Y otra vez, que no olviden hacer cuentas. Todas las normas jurídicas que requieran mayoría simple, la mitad más 1, van a poder salir con ellos, sin ellos y a pesar de ellos. Seguramente la próxima semana. Recordemos que en una actitud casi infantil, si no es que le quito el casi, no fueron a la primera reunión de la conferencia, el pasado viernes. Entonces, rehuir al debate o hacer el vacío es una forma de evasión. Horacio Jiménez, de la Universal. Buenas tardes, diputados, coordinador. Preguntarle entonces, para ustedes, independientemente de que, o más bien, si se quita este pase automático,
Raúl Cervantes es habilitado o puede ser habilitado para que participe en este proceso de selección? ¿Ustedes lo ven de manera idónea para que sea el próximo fiscal? A ver, no se confunda y nos confunda. Las reformas no deben tener dedicatoria. Las normas jurídicas son, como dije, generales, abstractas y obligatorias. Lo que nos parece un despropósito es la norma jurídica que prive de derechos. Sabrá si la norma no se cambia y está en condición jurídica de participar, Raúl Cervantes decidirá si participa o no. Lo que nos parece incorrecto es, insisto, legislar por consigna, legislar con dedicatoria, vulnerar derechos políticos a propósito de un capricho. La norma es jurídicamente impecable. He dado ejemplos de otras materias que por supuesto permiten la participación de quienes ostentan una responsabilidad cuando hay un cambio de esta naturaleza. Abrir la posibilidad jurídica no significa que automáticamente se haga de la responsabilidad. Lo que habilita sencillamente es el ejercicio cabal de los derechos. Y nada más, por último, si me puede regalar una opinión sobre el Frente, que ya se está repartiendo cargos, incluso ya tiene un plan estratégico ahí para definir los funcionarios que van a estar dentro de su gabinete. Bueno, el Frente aparece en tiempos de frentes. Los frentes fríos y esto han devastado las regiones. No vaya a ser que eso les ocurra y estén unidos hasta que el candidato los separe. Maxi Peláez, de TV Azteca. Yo quisiera regresar un poco a la pregunta que le hacía Margarita en torno a esta iniciativa que ha salido en las redes sociales, en torno a que los partidos destinen el 20% de su financiamiento. Usted remitía que fuera la dirigencia nacional quien lo decidiera. Usted fue presidente y considerando la envergadura que viene de una elección federal y tomando el antecedente de que en el Estado de México las fuerzas políticas lograron un acuerdo para no gastarse todo el presupuesto de las campañas, ¿habrá la posibilidad o hay sensibilidad o no de los políticos para que hoy quienes, en el pasado a quienes le tocaron la puerta para pedir el voto y hoy están necesitados, no le den la espalda? Lo decidirán los partidos, que no podemos olvidar que de acuerdo a la Constitución son entidades de interés público, son una bisagra entre la comunidad, entre la ciudadanía y la autoridad. Yo, hablando del PRI porque es el que conozco y me enorgullece formar parte de él, toda la sensibilidad y toda la disposición. La política tiene que valer más de lo que cuesta. Y creo que ese es el reto de todos los partidos políticos. Almariana Guerrero, la penúltima. Buenas tardes, diputado, diputadas. Dos preguntas, si me permite, coordinador. La primera, ¿qué contestar? Permítame insistir respecto a la oposición que llaman a esto gato encerrado, trampa, simulación, respecto de dejar en la redacción de esta iniciativa, pues dejar la puerta abierta para que Cervantes pueda libremente participar o no en este proceso de la Fiscalía. Y la segunda, la oposición en el Senado insiste en la renuncia del secretario de Comunicaciones, Ruiz Esparza, luego de las irregularidades detectadas por la Secretaría de la Función Pública en el Paso Express. Gracias. En este tiempo nadie puede encerrar gatos. En consecuencia, la norma está allí, tan clara y nítida como usted la frasea y todas la entendemos. El PRI, que se asume partido de la legalidad, no puede impulsar una norma, y menos de rango constitucional, atentatoria de derechos, que entrañe una consigna, que prejuzga. En consecuencia, creemos que la iniciativa del presidente Peña es la correcta y nosotros, consecuentes con su punto de vista, insistimos en que lo que se debe modificar es el pase automático. Por cierto, están llamados estos partidos cuyo coordinador, entiendo, es Marco Cortés, están llamados a la congruencia, porque hay estados que ya tienen procurador
o fiscal resultado del pase automático o que están incubando el pase automático, como Querétaro, como Guanajuato, como Veracruz. En consecuencia, es una demanda de congruencia. Pues vamos quitando el pase automático de todos. Entonces, un reto más para Ricardo Anaya, que es él mismo la encarnación de la incongruencia, el ocultismo y la mentira. Esto es un asunto que se procesará en la Secretaría de la Función Pública, no es un asunto del resorte legislativo. Nosotros somos el poder legislativo. Jorge Monroy, del Economista. No, ya no. Adelante. Claudia Salazar. Claudia. Declina Jorge, Claudia Salazar. Sí, buenas tardes. Reforma. Para preguntarle, dice que van a imponer su mayoría, pero no aceptarían negociar ninguno de los temas que propone el Frente, porque hay unos que pues parecería que no se les puede decir que no. Entonces, ¿a qué estaría dispuesto el PRI a negociar con el Frente? ¿Qué temas el PRI sí podría negociar con el Frente? Y otro, dice que el tema de las auditorías a la construcción del socavón no es tema legislativo, pero ¿qué opinión tiene el PRI de que se hayan detectado irregularidades de 1,000 millones de pesos en una construcción de este tipo? ¿O el PRI no tiene opinión en esto y siguen justificando la corrupción en esta obra? Y preguntarle también, ¿qué opina, al menos en lo que es la encuesta de Reforma, de que el Frente pues tiene un crecimiento electoral? ¿No es un riesgo para el PRI y sí tiene posibilidades de ganar, y por eso esta actitud a la defensiva? No frasee que imponemos mayoría, pero si usted lo dice, le digo que sí. Es decir, la mayoría en cualquier democracia es tan eficaz como el consenso. El PRI es afecto a la negociación todo el tiempo. Una muestra reciente es haber reiterado la posición del presidente sobre el no pase automático. Significa que el PRI, por supuesto que es afecto a la negociación, y lo vamos a hacer en cualquier tema. Nada más que el PRI no se deja amagar ni se deja chantajear. El PRI no va a permitir que le impongan condiciones. El PRI se sienta en actitud abierta y dispuesta en una mesa de negociación y no tiene tema vedado, aunque en su momento, justificando las posiciones que ostentamos, diremos frente a los medios cuáles son los temas en lo que son los prioritarios para nosotros y cuál es nuestra posición respecto de los demás. Acabo de dar 2 posiciones sobre temas delicados desde ahora: mando mixto, cambio en la ley del IEPS. Pero además nuestros interlocutores no son serios, es decir, cambian de posición como veletas, y cualquier negociación sin que medie argumento alguno la pueden variar sin el menor recato. El siguiente, el penúltimo: hay investigaciones en curso sobre el asunto del socavón y nuestra posición es a favor de la legalidad. En consecuencia, lo que arrojen en última instancia las autoridades competentes derivará en el fincamiento de responsabilidades. Estamos en contra de la impunidad y a favor de que cada quien asuma su responsabilidad, de los gobiernos o los particulares, porque si se trata de aplicar la ley no puede haber distingos. Y no es tema legislativo, pero damos una opinión, conteste con la posición permanente del PRI a favor de la legalidad. Y la última: todas las encuestas, bueno, en general las encuestas no están en su mejor momento respecto de prestigios y credibilidad. No solo hablo de México, hablo del mundo.
En consecuencia, una encuesta es en última instancia tomar la temperatura, en sentido figurado, a un ser animado. Todos los días cambia la opinión, el estado de ánimo, el humor social. Nosotros no trabajamos en función de cómo lo hagan otros. Nosotros trabajamos para cumplir un compromiso con México, de la mano de la dirigencia nacional y de nuestra estructura territorial. Al grupo de diputadas y diputados le corresponde cuidar este flanco, el flanco legislativo, y tenemos permanente comunicación con las otras expresiones del priismo nacional, porque nos sentimos orgullosos de ser un todo orgánico, vinculado por principios, por un proyecto de país y por supuesto con planteamientos que serán siempre favorecedores de los mexicanos. Pues muchas gracias por su atención. Participar en ninguna etapa del proceso como está proponiendo el Frente, ¿llovería amparo por parte de él? ¿Tendría la posibilidad de recurrir al amparo, a la protección de sus derechos? No soy afecto a construir a partir de hipótesis. Lo único que puedo afirmar que el PRI no va a estar nunca a favor de la cancelación de un derecho, no pensando en Raúl Cervantes, de quien sea. Y si esto es así, como demanda la propia Constitución, la reforma constitucional de 2/3 partes, eso no va a pasar nunca. Gracias, compañeros.